Hola a todos, soy Miriam Garrido, facultativa de Análisis Clínico en el Hospital San Pedro de Logroño, y hoy os voy a hablar un poco sobre el estudio básico de la fertilidad. Este es el índice o la estructura que vamos a seguir. En primer lugar hablaremos del estudio del factor masculino, a continuación del estudio del factor femenino y por último de las técnicas de reproducción asistida que existen, del proceso que se sigue y también un poco del laboratorio de embriología, ¿no? Que es donde se van a realizar dichas técnicas. En primer lugar, como introducción, podríamos empezar definiendo dos términos que, aunque a veces se tomen como sinónimos, tienen matices diferentes. La esterilidad sería la incapacidad de conseguir una gestación espontánea durante un año desde el inicio de las relaciones sexuales sin protección, y la infertilidad cuando en la pareja un embarazo no llega a término. ¿Y por qué es importante el estudio básico de la fertilidad? Porque actualmente nuestra sociedad se enfrenta ante un grave problema. La fecundidad está disminuyendo hasta un 50%, por lo que es importante tener una visión global de la situación para realizar una evaluación o una aproximación lo más correcta posible, ¿no?, ante esta situación. La evaluación diagnóstica de la disfunción reproductiva va a estar marcada por dos factores principalmente: la edad de la mujer y el tiempo desde el inicio de las relaciones sin conseguir embarazo. En el caso de las mujeres de 35 años o menos, se considerará esta evaluación pasados 12 meses, y en el caso de las mujeres de más de 35 años, esta evaluación comenzará pasados 6 meses. Los primeros pasos a seguir en esta evaluación son los mismos que se siguen en cualquier aproximación diagnóstica, ¿no?, con una amplia historia clínica y un examen físico. En la historia clínica se va a registrar la duración de la infertilidad, la historia menstrual, si ha existido algún precedente de embarazo o aborto, resultados de citología, frecuencia de las relaciones, si han tenido lugar cirugías previas y por último si ha existido enfermedades graves o de interés. En cuanto al examen físico, en la mujer se va a registrar tanto el peso, el IMC, la presión sanguínea, secreciones mamarias si existiesen o anormalidades vaginales. Y en el caso del hombre, principalmente se va a realizar una exploración de los genitales. Hablando un poco de las principales pruebas que se realizan en esta evaluación diagnóstica, van a ser muy diferentes en cada caso, ¿no?, ya sea de factor femenino o factor masculino. En el caso de la mujer, las pruebas pueden incluir tanto una analítica hormonal, una ecografía vaginal y una histerosalpingografía. En la analítica hormonal y la ecografía vaginal vamos a poder evaluar la función ovulatoria y la reserva ovárica. Y en el caso de la histerosalpingografía se va a realizar una valoración de la morfología uterina y de las trompas de falopio. En el caso del hombre, la prueba por excelencia va a ser el seminograma o espermiograma. Esta prueba es clave en el caso del hombre que consulta por disfunción reproductiva, ya que nos va a permitir evaluar la calidad del semen, al estudiar la concentración de espermatozoides, su movilidad y morfología principalmente. Además, la evaluación del hombre infértil también va a estar dirigida a identificar posibles condiciones médicas subyacentes, ¿no?, según los resultados obtenidos. Y según estos resultados, pues se van a poder recomendar otras pruebas y procedimientos adicionales más específicos. Tras esta pequeña introducción, ahora vamos a hablar del estudio del factor masculino. Como ya hemos dicho, el espermiograma es la principal herramienta diagnóstica en el estudio de la infertilidad masculina, ya que nos va a proporcionar información sobre el estado de los túbulos seminíferos, el epidídimo y de la glándula accesoria. Un inconveniente que presenta el análisis de semen es que es de difícil estandarización, por lo que para su estudio se recurre al manual de la OMS, el cual es un consenso de diferentes sociedades para la normalización del espermiograma. Como en cualquier área del laboratorio, la fase preanalítica es en donde se pueden cometer más errores y por lo tanto a la que hay que prestar especial atención. Es por ello la fase también donde la estandarización pues, va a tener una mayor importancia, ¿no? Y hay dos pasos clave en esta fase: la norma de recogida y la recepción de la muestra. En cuanto a las normas de recogida, las instrucciones deben explicarse verbalmente
y deben ir acompañadas de un impreso donde se especifique la información necesaria para la correcta obtención de la muestra, la cual debe ser obtenida por masturbación tras un periodo de abstinencia entre 2 a 7 días, aunque lo ideal sería de 3 a 4, en un frasco de boca ancha y a una temperatura óptima, por lo que se recomienda que la muestra se transporte pegada al cuerpo. Una vez entregada, se mantendrá a 37 grados hasta llegar al laboratorio, donde se guardará en estufa hasta su análisis. En cuanto a la recepción de la muestra, se recogerán los datos demográficos del paciente y un cuestionario con el periodo de abstinencia, si la muestra ha sido completa, la hora de obtención y de entrega, el motivo de la solicitud, si el paciente padece de alguna enfermedad, si toma alguna medicación, drogas, tabaco, alcohol, etc. Por último, la muestra se va a etiquetar tanto con el número de laboratorio, tanto en la tapa como en el contenedor, en el cuestionario y en el volante, y todo ello en presencia del paciente. Y pues se firmará tanto por el paciente como por la persona que se encarga de recibir la muestra, que en nuestro caso pues sería el técnico de laboratorio. En cuanto al procedimiento de trabajo propiamente dicho, comenzará pasados 30 a 60 minutos desde la recepción de la muestra, la cual se ha mantenido en estufa a 37 grados. Tras un mínimo de 30 minutos y un máximo de 60, se puede realizar el análisis de la muestra, comprobando siempre antes la licuefacción de la misma. Este análisis va a ser la suma del estudio de los aspectos macroscópicos y microscópicos que iremos viendo a continuación. En cuanto a los aspectos macroscópicos, el más importante va a ser el volumen, del cual un 70% procede de vesículas seminales, un 20% de la próstata y el resto de epidídimo y glándulas vulvouretrales. Se mide por pesada, con un bote previamente tarado, pero también se puede realizar con una pipeta graduada. Y un volumen menor a 1 mililitro puede tener un significado diagnóstico, como una obstrucción, agenesia, un mal funcionamiento de las vesículas seminales o una disfunción eyaculatoria. Otro aspecto sería la viscosidad. En este caso se valora aspirando el eyaculado con una pipeta Pasteur y dejándolo caer gota a gota. Si la viscosidad está aumentada, se formará un filamento. Esta viscosidad no tiene significado clínico, ya que suele ser fisiológica, pero sí que puede interferir en el manejo de la muestra y en la valoración de la movilidad, por lo que debe anotarse. De hecho, si está muy aumentada, se puede diluir con PBS, una dilución 1:1, mezclando bien con la pipeta para su homogeneización. Y por último tendríamos la valoración del pH. En este caso, este parámetro va a reflejar el balance entre las vesículas seminales con pH alcalino y la próstata con pH ácido. Se va a realizar con indicadores de pH de papel, cogiendo una gota y esperando unos 30 segundos. Si nos encontrásemos con un pH menor a 7,2 y un volumen menor a 1 mililitro, nos podría orientar hacia una obstrucción o agenesia de las vesículas seminales o de los conductos deferentes. Y por último, pues también hay que tener en cuenta que el pH aumenta por pérdida de CO2 con el paso del tiempo desde su obtención, por lo que su valoración debe ser rápida. Ahora vamos a hablar del aspecto microscópico y vamos a comenzar con el más importante de ellos, ¿no? Que sería la concentración de espermatozoides. Su determinación está relacionada con la función testicular y es un factor predictor de concepción y de la tasa de gestación, es decir, a mayor concentración, mayores tasas de gestación. La dificultad de su determinación es obtener una muestra representativa del total, debido principalmente a la viscosidad intrínseca a la muestra. Pero en cualquier caso, esta determinación se va a realizar cogiendo una gota del eyaculado y observándola al microscopio. Para ello, la OMS recomienda la cámara de Neubauer, pero a nivel práctico, la mayoría de laboratorios utilizan la cámara de Mächler. El método de recuento consiste en contar los espermatozoides que hay por cada 10 cuadros, ya sea por fila o por columna, y para que el conteo sea más fiable es necesario contar varias filas o columnas de la cuadrícula y hacer así una media con todos los resultados obtenidos. De hecho, se recomienda realizar los recuentos cogiendo una nueva gota del eyaculado para minimizar así el error. Este resultado se va a multiplicar por el factor 10 elevado a 6 por mililitro
y finalmente se obtiene la concentración de espermatozoides expresada en millones de espermatozoides por mililitro. Por último, para tener la concentración de espermatozoides total, se multiplica la concentración obtenida por el volumen total del eyaculado. El siguiente aspecto más importante después de la concentración sería la movilidad. En este caso, lo que vamos a realizar va a ser una clasificación de los espermatozoides según su movimiento. Y de esta forma tendríamos 4 tipos de movilidad. Movilidad progresiva rápida, que serían los espermatozoides de tipo A. Progresiva lenta, los espermatozoides de tipo B. Movilidad no progresiva, de tipo C. Y los espermatozoides inmóviles, de tipo D. En el caso de la movilidad no progresiva, los espermatozoides se mueven pero no avanzan, y los inmóviles directamente pues, no tienen ningún tipo de movimiento. En este caso, pues, lo ideal sería tener un alto porcentaje de espermatozoides de tipo A. Otro aspecto sería la vitalidad. En este caso nos permite diferenciar los espermatozoides vivos de los muertos en aquellas preparaciones donde el porcentaje de espermatozoides inmóviles sea muy elevado. ¿Y cómo los diferenciamos? Pues los muertos tienen alterada la membrana y esto permite el paso del colorante. Lo que vamos a hacer va a ser mezclar bien una gota de colorante y una gota del eyaculado sobre un porta y se deja secar. Entonces, al verlo al microscopio, los muertos se van a teñir de rosa. Y de esta forma vamos a hacer un recuento diferencial entre vivos y muertos en 100 espermatozoides. Y en este caso, pues también lo que nos interesaría sería tener un alto porcentaje de espermatozoides vivos. Y ya por último, el último aspecto a estudiar sería la morfología. En este caso, lo que se hace es definir las características de lo que sería un espermatozoide ideal y cualquier desviación de estas características se consideraría pues, un espermatozoide no normal o anormal. ¿Y cómo sería este espermatozoide ideal? Pues sería el que tiene una cabeza oval, con base ancha, que no termine en punta, de contorno regular, sin vacuola, con un tamaño determinado y con un acrosoma bien definido que ocupe en torno a un 40 o 70% de esa cabeza. Para su observación al microscopio vamos a coger una gota, se deja secar y la teñimos. Vamos a contar 100 espermatozoides en los cuales pues, vamos a ir valorando, ¿no?, esa morfología, el tamaño de la cabeza y la cola y tanto la pieza intermedia, los tres aspectos. Y cualquier desviación, como ya hemos dicho, pues será anormal. En esta extensión también vamos a poder observar células germinales, inflamatorias, bacterias o hematíes. Por lo tanto, se va a informar tanto el porcentaje de espermatozoides normales, el predominio de alguna anomalía y si se ha observado algún tipo de célula. Ahora ya para terminar con el factor masculino, vamos a hablar un poco brevemente de las técnicas de recuperación de espermatozoides. Son técnicas que están destinadas para realizar técnicas de reproducción asistida, por lo que el objetivo va a ser seleccionar artificialmente a los mejores espermatozoides, de forma que fuese lo más parecido posible a lo que tendría lugar en la selección fisiológica. Aunque el plasma seminal ayuda a los espermatozoides a penetrar el moco cervical, también contiene sustancias que inhiben su capacitación, es decir, cuando adquieren la capacidad de fecundar al óvulo, por lo que estas técnicas de laboratorio van a eliminar este plasma seminal, favoreciendo esa selección y capacitación. En primer lugar tendríamos el lavado simple, en donde se realiza una dilución del semen con medio de cultivo al 1,5 o al 1,10 y se separan los espermatozoides mediante centrifugación suave a 500 G durante 10 minutos. Se sabe que esta centrifugación produce especies reactivas del oxígeno dañando al ADN de los espermatozoides. Además se obtiene una concentración con todos los espermatozoides del eyaculado, independientemente de su calidad, junto con otras células, por lo que no es una técnica muy utilizada. De todas las técnicas basadas en la movilidad del espermatozoide, la más fácil, barata y rápida es el swim-up. En este caso vamos a añadir medio de cultivo al eyaculado. Se inclinan los tubos 45 grados, maximizando así la superficie de contacto del semen con el medio de cultivo. Se deja a una temperatura de 37 grados durante unos 30-45 minutos. Pasado este tiempo se aspira el medio de cultivo
donde estarán los espermatozoides móviles, se resuspende en medio de cultivo y se centrifuga, concentrando así los espermatozoides que tengan mayor movilidad, por lo que podemos asumir que son los que presentan una mejor morfología y por lo tanto de mayor calidad. Por último, tendríamos métodos de separación por gradientes de densidad específicos. Serían el gold standard. Esta técnica se basa en que los espermatozoides maduros, íntegros y morfológicamente normales tienen una densidad mayor a 1,12 gramos por mililitro. Aquellos inmaduros y o morfológicamente anormales tienen una densidad inferior. La separación celular se realiza en base a su gravedad específica. Se utilizan medios de alta densidad, baja viscosidad, sin propiedades osmóticas y sin toxicidad. En concreto se utilizan soluciones de sílice al 40-80%, con densidades diferentes. Se prepara la columna con 80%, 40% y semen y se centrifuga. Se aspira el botón sedimentado con el espermatozoide recuperado. Se realiza un lavado y se resuspenden, obteniendo así los espermatozoides de mayor calidad. ¿Y cómo seleccionamos el método apropiado para recuperar espermatozoides? Pues existen diferentes factores a considerar, como la complejidad de la técnica, el coste-efectividad, los riesgos, la aplicabilidad, pero el más importante suele ser la calidad de la muestra de semen. Se suele utilizar la técnica de swim up para muestras normales y la de gradiente de densidad para muestras de peor calidad, aunque en general la técnica que se puede aplicar tanto para muestras normales como anormales es la de gradiente de densidad, por lo que suele ser la más utilizada. Después de hablar del factor masculino, vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre el estudio del factor femenino. En este caso vamos a hablar primero un poco sobre las pruebas principales que se realizan enfocadas en el estudio de la función ovulatoria y de la reserva ovárica, y terminaremos hablando de la estimulación ovárica, que en este caso, al igual que las técnicas de recuperación de espermatozoides, va a estar sobre todo centrada en las técnicas de reproducción asistida. En cuanto a la función ovulatoria, suele ser una causa importante de infertilidad en las mujeres, por lo que su estudio nos va a aportar en muchas ocasiones bastante información. Lo primero siempre va a ser realizar una amplia evaluación de la historia menstrual, ya que una alteración en la menstruación suele ser el síntoma más evidente cuando existe un trastorno de fertilidad. Sin embargo, a veces esta alteración no suele ser tan evidente y en muchos casos se puede confundir con otras situaciones, ¿no? Como el síndrome del ovario poliquístico, obesidad, ejercicio físico intenso, una disfunción en el tiroides, etc. Una prueba que suele ser básica en estos casos es la analítica hormonal, ya que nos va a permitir conocer, o al menos nos va a dar pistas sobre el origen de esa infertilidad. En el caso de que tengamos una FSH elevada y un estradiol disminuido, esto nos va a indicar fallo ovárico, por lo que en este caso las mujeres van a ser candidatas a donación de ovocitos. Si tenemos una FSH baja o normal y el estradiol disminuido, va a indicar una amenorrea hipotalámica, por lo que en este caso se va a requerir la estimulación con gonadotropina exógena para inducir esa ovulación. En el caso de que tengamos una LH más elevada de lo normal, esto va a ser también señal de una insuficiencia ovárica o de un ovario poliquístico. Y luego también hay otras determinaciones, otros parámetros que solo se van a realizar en ciertas sospechas clínicas. En cuanto a la ecografía transvaginal, nos va a revelar el tamaño y el número de folículos en desarrollo y nos va a proporcionar evidencia de la ovulación. En cuanto a la reserva ovárica, se va a definir como la dotación de folículos primordiales en un momento dado que van a ser susceptibles de entrar en desarrollo y por lo tanto de que en ellos madure un ovocito. Este es un factor que está estrechamente relacionado con la edad de la mujer. Se ha visto que el máximo número de ovocitos tiene lugar sobre los 20 años y a partir de esa edad este número comienza a disminuir, así como su calidad. Además se ha visto que en este número de ovocitos se suele correlacionar con los niveles de algunas hormonas en sangre. En el caso de la FSH se ha visto que niveles basales elevados se asocian con una disminución en la reserva ovárica. Y al contrario, en cuanto a la hormona antimuleriana, se ha visto que niveles bajos se asocian con una respuesta deficiente a estimulación ovárica. Aunque sin embargo, ninguno de estos marcadores, solo o en combinación, actualmente ha demostrado predecir
el pronóstico de embarazo, pero sí que a veces pues, pueden ayudar. Sin embargo, lo que sí suele tener una mayor correlación con el pronóstico de embarazo es el recuento de folículos antrales, que se realiza mediante ecografía transvaginal en fase folicular temprana. Al realizar este recuento nos podemos encontrar ante tres situaciones. Una reserva ovárica normal, en donde vamos a observar de 5 a 10 folículos en cada ovario, una reserva ovárica baja, con menos de 5 folículos en cada ovario, y una reserva ovárica alta, con más de 10 folículos en cada ovario. Como nos podemos imaginar, tanto el bajo número de folículos como su exceso va a provocar alteraciones en la búsqueda de gestación, por lo que lo ideal sería encontrarnos ante una reserva ovárica anormal. Y ya por último, vamos a hablar brevemente de la estimulación ovárica, que como dijimos está enfocada en las técnicas de reproducción asistida. La mayoría de estas técnicas se realizan con el apoyo de un tratamiento de estimulación ovárica controlada, y su finalidad es asegurar que la ovulación tenga lugar proporcionando un mayor número de ovocitos que en un ciclo natural. ¿Y cómo actúa esta estimulación exactamente? Pues durante un ciclo menstrual normal, de todos los folículos ováricos reclutados, solo uno va a ser el destinado a ovular. Esto se debe a la interacción entre el estradiol y la inhibina, que van a ser producidas por el folículo dominante. Las concentraciones crecientes de estradiol e inhibina van a ejercer un feedback negativo sobre la hipófisis, disminuyendo así la secreción de FSH y reforzando la dominancia del folículo seleccionado para impedir, por otra parte, que se sigan desarrollando otros folículos. En esta estimulación ovárica lo que se busca es romper este circuito para así favorecer el desarrollo de más de un folículo. En esta estimulación ovárica se van a administrar varios tipos de fármacos, buscando mantener la concentración sérica de FSH por encima de su nivel umbral, durante un periodo de tiempo conveniente para rescatar la mayor cohorte de folículos reclutados en ese ciclo. Estos serían algunos de los múltiples fármacos que se pueden utilizar y para realizar un tratamiento acertado es muy importante encontrar un equilibrio, consiguiendo una estimulación ovárica óptima con una mínima tasa de complicaciones en la mujer y en su descendencia. El mayor problema en estos casos suele ser el síndrome de hiperestimulación ovárica y embarazo múltiple, por lo que es muy importante que sea una estimulación controlada, pero a su vez efectiva. Para ir terminando, vamos a pasar a las técnicas de reproducción asistida. Pero antes vamos a hablar muy brevemente del laboratorio de embriología, que es donde se van a llevar a cabo estas técnicas. Este laboratorio va a estar compuesto principalmente por una zona de trabajo con una cabina de flujo laminar, con microscopios estereoscópicos, estufa, un microscopio de ICSI y un incubador de embriones, en cuyos modelos actuales ya vienen incorporados con una cámara para ir viendo así en tiempo real el desarrollo de los embriones. Y además, la mayoría de estos laboratorios suelen estar ubicados al lado del quirófano, donde tiene lugar la punción ovárica, como se ve en la imagen, y están conectados por una pequeña ventana para que así el proceso sea lo más rápido posible. ¿Y cuáles son estas técnicas de reproducción? Pues tendríamos tres: la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la microinyección intracitoplasmática, comúnmente llamada como ICSI. ¿Y en qué se diferencian? Pues en la inseminación artificial vamos a introducir el semen en la cavidad uterina y una vez dentro los espermatozoides van a realizar la fecundación como tiene lugar de forma natural. En la fecundación in vitro vamos a poner en contacto fuera de la cavidad uterina el ovocito y los espermatozoides para que de esa forma los puedan fecundar. Y por último, en la ICSI, con una micropipeta vamos a introducir directamente un espermatozoide en el ovocito para que de esa forma se fecunde. Y como hemos visto anteriormente, ¿cómo se consigue el máximo rendimiento en estas técnicas? Pues va a ser indispensable disponer del mayor número de ovocitos para inseminar, ya que así dispondremos del mayor número de embriones a seleccionar, razón por la cual previamente la mujer se somete a esa estimulación ovárica. Y los pasos que tienen en común estas técnicas, en concreto la fecundación in vitro y la ICSI, ya que la inseminación artificial ocurre fuera del laboratorio, va a ser en primer lugar la punción ovárica, donde se van a obtener los ovocitos. A continuación la inseminación, que como ya hemos dicho va a ser diferente en cada técnica. Después sería la evaluación de la fecundación
seguida del cultivo embrionario, que como hemos visto tiene lugar en ese incubador de embriones donde vamos a ir evaluando su desarrollo, seguida de la transferencia embrionaria y por último la criopreservación. Como hemos dicho, el primer paso sería la punción ovárica. Esta punción se realiza en el quirófano contiguo al laboratorio y va a consistir, como su nombre indica, en la punción de los folículos ováricos, mediante una aguja de punción folicular acoplada a una sonda vaginal ecoguiada. A su vez, esta aguja va conectada a un sistema de aspiración y este a un tubo estéril, donde se va a ir recogiendo el líquido folicular. Una vez recogidos los tubos, se llevan a la cabina de flujo laminar, donde se vierten en placas de Petri para su inspección directa en el estereomicroscopio. Una vez los vamos localizando, se van recogiendo y se depositan en una placa con medio de cultivo, para a continuación guardarlo en el incubador a 37 grados con un 6% de CO2. Tras esa punción ovárica tendríamos la inseminación, que como ya hemos dicho va a ser diferente ya sea una técnica u otra. En el caso de la fecundación in vitro vamos a poner en contacto el ovocito con los espermatozoides y en la ICSI directamente vamos a introducir el espermatozoide en el ovocito. ¿Y en qué caso se realiza una u otra? Pues va a depender de las indicaciones de la pareja en ese tratamiento de reproducción asistida. La FIP se va a aplicar a parejas con problemas de infertilidad femenina y parámetros seminales normales o moderadamente alterados. También tras varios fallos de inseminación artificial y en casos de infertilidad no explicada. Y en el caso de la ICSI va a ser en parejas con problemas de infertilidad masculina severa y también tras varios fallos repetidos de inseminación artificial y de FIP. En cuanto a la evaluación de la fecundación, su valoración tendrá lugar a las 16-19 horas post-inseminación. En una fecundación normal vamos a visualizar 2 pronúcleos en el citoplasma del ovocito y 2 corpúsculos polares en el espacio perivitelino. Sin embargo, en una fecundación anómala vamos a observar la presencia de un único pronúcleo o de 3 o más pronúcleos en el citoplasma del ovocito, o directamente no se va a ver nada porque no ha tenido lugar la fecundación. Pasando ahora al cultivo embrionario, la evaluación de los embriones va a ser fundamental. ¿Por qué? El éxito de las técnicas de reproducción va a depender tanto de la receptividad endometrial como de la calidad embrionaria, por lo que va a ser imprescindible realizar una correcta selección embrionaria, es decir, elegir al embrión de mejor calidad, ya que va a tener un mayor potencial implantatorio para su posterior transferencia al útero. El método más habitual para valorar la calidad embrionaria es el que se basa en la utilización de los parámetros morfológicos. De esta forma vamos a clasificar a los embriones según el ritmo de división celular, el porcentaje de fragmentación, si existe o no multinucleación, si las células son simétricas durante ese desarrollo, etc. Y mediante esta clasificación vamos a poder diferenciar embriones de alta o de baja calidad. Y aquí tendremos un vídeo con ese desarrollo embrionario, ¿no? En primer lugar, lo que se observan son los 2 pronúcleos, lo que significa que la fecundación ha sido correcta, por lo que el embrión se comienza a dividir y pasa de una célula a 2 células, de 2 células a 4, de 4 a 8 y así sucesivamente hasta que se forma una masa no muy compacta que es el estado de mórula. En este estado las células se siguen compactando, se siguen organizando hasta llegar al estado de blastocisto, en el cual se observan principalmente 2 estructuras. Aquí ya sería cuando está en estado de blastocisto y es cuando se observan estas estructuras, que serían en la periferia tendríamos la masa de la capa de células externas, que será lo que dará lugar posteriormente a la placenta en un futuro, y una masa de células internas que será lo que dará lugar en el futuro también a ese feto. Una vez hemos seleccionado el mejor embrión, tendría lugar la transferencia embrionaria. Es una técnica donde se utiliza un catéter de transferencia de forma ecoguiada para asegurar que la punta del catéter está dentro de la cavidad uterina y también a la distancia adecuada. Además de que la técnica se realice de forma correcta, un punto clave también es el momento en el que se debe realizar esa transferencia, si en día 2, día 3 o en día 5 o estado de blastocisto. Se ha visto que en día 2 y 3 se producen prácticamente la misma tasa de embarazo. Sin embargo, la transferencia en estado de blastocisto o transferencia en día 5 ofrece varias ventajas. En este estado existe una mejor selección embrionaria,
ya que hemos tenido más tiempo para valorar si el desarrollo del embrión ha sido adecuado o no. También se sabe que existe una mejor sincronía entre el estado del embrión y el ambiente uterino, además de una menor retracción uterina en el momento de la transferencia. Y lo último, lo más importante, es que ofrece unas mayores tasas de gestación y de recién nacidos vivos. Debido a todo ello, el día 5 suele ser el momento elegido para esa transferencia. Y ya por último, estaría la criopreservación de embriones. Para ello se emplea la técnica de vitrificación, que consiste en congelar en el mínimo volumen y de forma ultra rápida a los embriones. Se van a criopreservar aquellos embriones de buena calidad que no han sido transferidos. Esto permitirá rentabilizar el ciclo de estimulación ovárica y aumentar las tasas de éxito sin tener que volver a comenzar otro ciclo de estimulación. ¿Y cuándo se realiza? Pues cuando se desaconseje la transferencia en fresco, en caso de mala receptividad o insuficiente preparación endometrial y en tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Las tasas de gestación con embriones congelados se aproximan a las obtenidas con embriones frescos, lo que ha permitido un gran avance en la reproducción asistida, evitando pérdidas de embriones de buena calidad y evitando que las mujeres se tengan que volver a someter a todo el tratamiento desde la estimulación. Y ya como conclusiones, el estudio básico de la esterilidad es fundamental para realizar un correcto abordaje ante una pareja que presenta problemas para conseguir una gestación. Como hemos ido diciendo, las técnicas de reproducción asistida son el tratamiento de elección en estos casos. Sin embargo, no son la solución al problema de esterilidad que existe a nivel global, ya que, a pesar del avance en el campo de la embriología, las tasas de gestación no solo no se han disparado, sino que apenas han aumentado, ya que los avances en reproducción asistida dependen en gran medida de las condiciones clínicas de los pacientes, las cuales han empeorado en los últimos años debido al estilo de vida occidental, ya sea por el aumento de la edad de la maternidad, la dieta, el estrés, obesidad, drogas, etc. Sin embargo, son esenciales para ofrecer alternativas efectivas a parejas con problemas de fertilidad, mejorando sus posibilidades de lograr el tan esperado embarazo. Y como hemos ido viendo, el éxito de las técnicas de reproducción dependerá en un alto porcentaje de la evaluación previa que se haya realizado tanto del factor femenino como del factor masculino, siendo siempre muy importante una visión global de la situación para elegir la técnica más adecuada en cada caso.